내 영혼아, Alma mía, sé sincera en devoción y compasiva en comunión. 하나님의 크신 사랑 하늘에서 내리사 우리 맘에 항상 계셔 온전하게 하소서. 우리 주는 자비하사 사랑 무한하시니 두려워서 떠는 자를 구원하여 주소서. 걱정 근심 많은 자를 성령 강화하시며 복과 은혜 사랑받아 평안하게 하소서. 정말 끝이 되신 주님 항상 인도하셔서 막히 유혹받는 것을 속히 끊게 하소서. 전능하신
하나님 아버지, Padre Dios, te damos gracias por este día santo que nos has permitido el día de hoy y nos has dado tu justicia y tu gracia, y te damos gracias por la oportunidad de estar delante tuyo. Ora, Señor, con todos nuestros miembros que hemos sido salvos del pecado y que siempre podamos estar de ese gozo de ser imputados con tu justicia, y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dándolo hoy, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. 영광이 아버지께 영원히 쌓옵나이다. Amén. 내 모든 시험 무거운 짐을 주 예수 앞에 아뢰이며 근심에 쌓인 날 돌아보사 내 근심 모두 맡으시네. 무거운 짐을 나 홀로 지고 견디다 못해 쓰러질 때 불쌍히 여겨 구원의 주님, 은혜의 주님, 오직 예수. 내 모든 괴로움 닥치는 환난 주 예수 앞에 아뢰이며 주께서 친히 날 구해주사 넓으신 사랑 베푸시네. 무거운 짐을 나 홀로 지고 견디다 못해 쓰러질 때 불쌍히 여겨 구원의 주님, 은혜의 주님, 오직 예수. 내 짐이 점점 무거워질 때 주 예수 앞에 아뢰이며 주께서 친히 날 구해주사 내 대신 짐을 져주시네. 무거운 짐을 나 홀로 지고 견디다 못해 쓰러질 때 불쌍히 여겨 구원의 주님, 은혜의 주님, 오직 예수. 마음의 시험 무거운 죄를 주 예수 앞에 아뢰이며 예수는 나의 능력이 되사 세상을 이길 힘 주시네. 무거운 짐을 나 홀로 지고 견디다 못해 쓰러질 때 불쌍히 여겨 구원의 주님, 은혜의 주님, 오직 예수. 하나님의 의와 궁일 앞에 En esta hora oremos en arrepentimiento delante de nuestro Dios. Padre Dios, te damos gracias porque el día de hoy tú también sigues amándonos y nos has llamado, Señor, en esta hora. Padre Dios, sin ti no podemos, Señor. Padre Dios, sin ti, sin tu gracia, no hay manera en que podamos estar delante tuyo. Padre Dios, ayúdanos, Señor, a solamente mirarte a ti. Padre Dios, ayúdanos, Señor, a tener un corazón humilde y contrito delante tuyo. Y allí, Señor, poder glorificar tu nombre. Padre Dios, ayuda, Señor, que cada momento, Señor, de nuestras vidas podamos entregar delante tuyo.
Y ayuda, Señor, así vivir llenos de ti, lleno de tu amor y tu gracia. Padre Dios, ayuda, Señor, a poder sostener, Señor, en ti. Padre Dios, obra, Señor, y ayuda, Señor, que todos nosotros podamos tener un solo corazón contigo. Padre Dios, y ayuda, Señor, cada día, Señor, dar ese paso junto contigo, ser transformados y tener una vida que tú deseas. Ayuda, Señor, que tu justicia pueda estar en nosotros. Y ayuda, Señor, y siempre darte gracias. 예수 Y 이름으로 hemos orado en el 기도합니다. nombre de Jesús. 아멘. Amén. 주님을 의지합니다. 주님을 사랑과 은혜가 풍성하신 하나님 우리 아버지, Padre, que eres lleno del amor y la gracia, el día de hoy también nos has permitido este día y así entregar este culto delante tuyo. Te damos gracias por esta oportunidad. Padre Dios, sostén nuestra vida y te queramos dar gracias por incluso guardarnos esta semana. Te glorificamos y recibe este culto que entregamos delante tuyo. En esta hora, ten misericordia de cada una de nuestras debilidades. Padre Dios, confesamos tu misericordia en cada una de las cosas, Señor. Y ayuda, Señor, y así tener esa vida de fe en el cual se apta delante tuyo. Padre Dios, esa salvación que nos has dado es una confesión que hemos hecho delante tuyo, pero ahora la vida a partir de esa salvación se hace dentro de tu iglesia. Y ayuda, Señor, que nosotros podamos ser uno en ti, tener un solo corazón con el obispo y así realizar y llevar tu reino. Padre Dios, ayuda, Señor, que todos nosotros tengamos esa fe de poder participar y apoyar la visión del obispo
Y ayuda, Señor, así tener un solo corazón con el obispo. Y ayuda, Señor, que toda dificultad dentro de nuestra iglesia pueda llegar a un fin. Ayuda, Señor, que toda dificultad, Señor, y así pueda ser restaurada dentro de tu iglesia. Y ayuda, Señor, para que así podamos tener frutos que sean aptos del Espíritu Santo. Y así la iglesia pueda llevar esa misión que tú nos has dado. Padre Dios, también te pedimos por el avivamiento de verano que se acerca. Ayuda, Señor, que también la preparación y hasta el día en que se realice, tú que seas obrando, Señor. Y obra, Señor, y dale la bendición a todas las personas que están sirviendo y participando para este avivamiento. Y también te queramos dar gracias porque has puesto al obispo en el púlpito y ayuda, Señor, dale la sabiduría, el conocimiento y el poder de tu palabra. Y todos nosotros al escuchar esa palabra, no oírla como cualquier otra palabra, sino que nosotros podamos tener la certeza, Señor, y el corazón para poder pues llevar y vivir esa palabra. Y te damos gracias y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. 낮에도 밤에도 함께 하시는 하나님의 섬세한 사랑 우리 마음속 꿈들이 사라지지 않게 날마다 지켜주시네. 우리는 하나님의 꿈 이룬 것이 없어도 실패한 것 같아도 우리 존재를 기뻐하시는 우리는 하나님의 꿈 낮에도 밤에도 함께 하셨던 하나님의 사랑을 기억해 사랑의 음성 들을 수 없는 사람들에게 함께 꿈을 나누라고 하시네. 우리는 서로의 꿈 모습이 달라도 때로 이해되지 않아도 서로를 지탱해주는 우리는
하나님 아버지 Padre Dios, también te damos gracias por la oportunidad que nos has dado el día de hoy, en este día tuyo, entregar nuestras ofrendas delante tuyo. Padre Dios, también debemos pedir por las personas que han dado el diezmo. Padre Dios, ayuda, Señor, que cada uno de ellos y sus familias en ese momento en el cual que están obedeciendo a tu mandamiento, pues están llenos de tu gozo. Y Padre Dios, también debemos pedir por las personas que han dado la ofrenda de mensualidad. Padre Dios, ayuda, Señor, que ellos y a sus familias amarte a ti. Ayuda, Señor, que ellos siempre tengan tu bendición y puedan dar gracias delante tuyo. Padre Dios, también debemos pedir por las personas que han dado la ofrenda de agradecimiento. Ayuda, Señor, que cada uno de ellos, sus familias, puedan tener ese gozo que viene de ti. Y ayuda, Señor, para que así puedan sostener. Padre Dios, también debemos pedir por todos nuestros miembros que han ofrendado delante tuyo el día de hoy. Ayuda, Señor, para que ellos puedan confesar lo que es tuyo. Y ayuda, Señor, que esta ofrenda pueda usarse por tu reino y por tu iglesia. 예수 이름으로 기도합니다. 아멘. Y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Les bendigo en nombre de Jesús a todos nuestros miembros que han ofrendado delante de nuestro Dios. 너희는 두려워 말고 보라 너희를 인도한 나를 보라 너희는 지치지 말고 보라
오늘 교회 앞에 주신 말씀 El título de la palabra del día de hoy es la bendición de la justicia imputada, Romanos 4, 6 hasta el 8. La palabra de Dios, Romanos 4, 6 hasta el 8. Vamos a leer todos juntos. Como también David hablaba de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Amén. En esta hora oremos todos juntos por el obispo que llevará la palabra y por cada uno de nosotros. 하나님 아버지, 하나님께서 오늘 우리를 또 예배 가운데 불러주시고 오늘 하나님 말씀을 들을 수 있는 복된 시간을 허락하여 주심을 감사합니다. 또 하나님 말씀이 또 온 교회 가운데 또 들려주고 역사하도록 함께하여 주시옵소서. 오늘 또 하나님 말씀의 대언자로 세우신 또 감독님 하나님 함께하여 주셔서 감독님께 또 말씀의 지혜와 또 말씀의 지식과 말씀의 능력을 주시고 교회 앞에 담대히 하나님 말씀을 증거할 수 있도록 역사하여 주시옵소서. 감독님 또 말씀을 증거할 때 피곤치 않게 하시고 강건함을 허락하여 주시옵소서. 우리 모두는 또 감독님 말씀을 받되 사람 말로 듣지 않게 도와주시고 하나님께서 또 감독님을 통하여 교회에 주시는 말씀으로 우리가 아멘하게 하시고 깨닫게 하시고 순종할 능력이 있도록 하나님의 크신 복으로 함께 하시고 역사하여 주시옵소서. 하나님께서 또 감독님을 붙들어 주시고 강건케 하시고 사용하여 주시고 주의 능력과 권노로 역사하여 주시고 우리 모두는 저 주의 말씀 앞에 겸손히 머리를 조아리며 승리하도록 하나님의 크신 은혜와 복으로 함께 하시고 역사하여 주시옵소서. 하나님 아버지, Padre Dios, deseamos que también en esta hora recibamos la preciosa palabra que tú nos das y da a tu siervo la palabra, da la inspiración y concede la plena autoridad del cielo para que al proclamar tu palabra todos nuestros miembros reciban esta preciosa palabra de vida eterna que tú estás dando. Y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. 이 세상에서 La felicidad más grande 행복한 것은 que hay en este mundo 바로 나의 죄가 es que mi pecado 죄로 deje de contar como pecado delante de Dios. 이 세상에서 La felicidad más grande que hay en este mundo es que mi pecado 하나님 앞에서 오히려 delante de Dios 공식적으로 quede oficialmente cubierto 의로운 것으로 y tenido 대신 por 가려진 justo. 그런 반면에 En cambio, 바로 이 세상에서 lo más desdichado y lo más malvado o más maldito que hay en este mundo 바로 나는 es el hecho de que yo soy un ser que comete pecado. 그리고 내가 Y lo 지은 peor está en que el pecado que uno comete es una responsabilidad que jamás 죄는 podrá quitar 바로 por sí mismo. 그 사실에 있습니다. 그러니까 현재 Por eso, el estado en el que me encuentro por naturaleza 가장 es ese estado más desdichado y maldito que uno puede encontrarse. 세상을 살아가는 Y por supuesto, mientras vivimos en este mundo, 이 대재앙적인 tratamos esta realidad catastrófica como si no fuera un problema pues realmente serio. 이것은 영적 현실 Y esto es una realidad espiritual, pero en la vida que vivimos día a día, pues casi todo pues lo que enfrentamos, podemos nosotros pensar, ¿y qué importa? Pues esto, lo espiritual. Sin embargo, hay que considerarlo bien. Y es cierto que durante el tiempo que pues uno vive en nuestro cuerpo, con el tiempo que vivimos en nuestro cuerpo, y con los valores que la gente persigue en este periodo, 그런 가치를 갖고
esa realidad espiritual pues no parece pues de gran pues estorbo, pero el ser humano vive apenas unos cuantas décadas y luego va. Cuando uno ha vivido cierto tiempo, ya no puede vivir más, sino que ahí termina, cierra su vida y la tiene que entregar y se marcha. Y sin embargo, marcharse es comenzar el verdadero viaje. Es entonces cuando la vida verdaderamente comienza y esa vida es una vida que se despliega para siempre, de una forma permanente. Y el tiempo de nuestra vida en el cuerpo, que apenas son unos 70 u 80 años, y aunque hoy pues se vive más, al final no hay una gran diferencia y ese yo que vive en ese tiempo es un ser de la carne. No se le puede llamar el yo verdadero. Y es una especie de suplementación, un fragmento de uno mismo que sin ser el verdadero yo se empeña en decir que lo es. Y existe un verdadero yo y yo salgo mostrando solo una de las caras y afirmo que ese es el yo. O siendo mi vida pues algo verdaderamente largo, solamente tomamos ese solo periodo y ese pues solo tiempo y en esa etapa y afirmamos que esto representa todo nuestro ser. En simples palabras, el yo que vive inclinada en el ámbito de la carne es el que hoy se toma como representante de todo mi ser. Nosotros consideramos que este ser es el que es el verdadero yo. Pero tenemos que saber que ese yo no puede representar al verdadero yo. Y aún así, este ser que hoy consideramos como el yo sufre confusión sobre su propia existencia, sobre su identidad más profunda. Y uno mismo no puede decir quién es en verdad él. Y es alguien atrapado en la confusión de la identidad. Y una mano, pues que es insegura y peligrosa a la que se le estamos entregando temporalmente la decisión del destino de todo mi ser. Y sin poder representar al yo, pues que vive eternamente. Pero el verdadero yo es ese yo que abarca de verdad todo mi ser, el que existe por la eternidad. Y esto es igual para cualquiera. El yo que hoy decide el destino de mi ser, en realidad se despliega por la eternidad. Y es decir, uno es el que pues tendrá que escoger. Por eso podemos decir que el entregarnos a este ser de la carne, estamos poniéndonos en las manos de algo bastante peligroso. Y el yo que hoy atraviesa este tiempo del cuerpo y si hablamos del espacio, este mundo temporal y corruptible, todo envejece y se pudre. Así que pues provisionalmente por un tiempo y por un momento en ese tiempo y en el espacio pues estamos pasando en este cuerpo y mientras permanezcamos aquí debemos cambiar nuestro destino, pasar de ese estado maldito de perdición eterna a la felicidad eterna. Uno mismo tiene que transformar esto. Uno mismo es el que tiene que ser transformado.
Y obviamente uno no es el que lo puede hacer pues por sí solo completamente, pero tiene que poner su voluntad y discernir la situación. Y lo más cierto es que ahora mismo ustedes y yo tenemos que saber qué clase de ser somos. Vivimos cargando el pecado, vivimos sin reconocer que el pecado es malo, perverso, peligroso, que es un ser canceroso que sin falta nos lleva a la ruina. Pero sin saberlo, simplemente le damos la mano y convivimos con él. Y este hecho es demasiado triste. ¿Y cómo es que este ser que soy yo, que debemos odiar, vigilar y dejar a un lado? Y estamos encerrados en esta rueda de maldición a que no podemos salir. Pero entonces, ¿será que tenemos la esperanza en esta condición? Por nosotros mismos, solo con nosotros mismos no podemos y éramos gente sin esperanza. Pero ¿qué pasa, hermanos? Dios nos salvó. Y aquel a quien Él vio, Cristo, nos libró de este pesado cargo y nos rescató de esta enorme maldición del pecado y de la muerte que no puede ser quitado ni cancelado. Él nos sacó, nos rescató de esto y nos salvó. ¿Y cómo lo hizo? El Hijo de Dios, Cristo, tomó sobre sí esta maldición que era nuestra y la cargó en nuestro lugar. Y al hacerlo, al mismo tiempo, nos ha imputado su justicia, esa justicia, la justicia perfecta, la que solo Dios posee, la justicia absoluta. Él nos lo ha transmitido a nosotros, es decir, téngala por suya, es lo que dijo. Y Él fue destruido, por así decirlo, dentro de esa situación legal, porque se llevó mi pecado y mi maldición. Y a través del sufrimiento, el dolor de la muerte y de la situación en que fue separado de Dios, Él cargó con ese peso. Y así, ahora nos encontramos en esta situación en la que confirmamos con claridad lo siguiente. Y es quien depende en Dios, por más malvado que sea, por más pecador que, pues, todo pecado que haya cometido y por más lleno de ese, pues, potencial que tiene de pecar, puede ser tenido por justo. ¿Por qué? Porque Dios, porque sabe con todo y porque tiene ese deseo intenso de que Dios lo ayuda y porque así lo cree. Y de esta manera puede salir del peor y la más terrible desdicha del ser humano, llegado a ser una gran bendición. Aleluya. Y tenemos que saber que aquí no existe un punto medio. Se pertenece en este lado o el resto del otro lado. No existe algo que existe en la mitad ni la etapa de la transición. A lo largo de la vida, cuando de algún modo pues nos llega esta noticia del Evangelio, debemos oírla y responder a ella y cambiar nuestro destino. Oír la noticia de que el Evangelio trae sobre la salvación, sobre el problema del pecado, y así atender nuestra situación con rapidez, no es una prioridad que está en segundo lugar. Es todo lo contrario, es lo más importante en nuestra vida y es lo primero que hay que resolver dentro del exterior. Por eso, a través de la Biblia, la noticia del Evangelio se nos ha transmitido de boca en boca y puede que la hayamos oído al pasar por encima del hombro de los demás y podríamos nosotros desecharlo, pero siendo una noticia
de que viene bajo el cielo, debemos decidirnos a considerar este asunto con seriedad, por lo menos una vez. Y además, el testimonio de los que fueron antes de nosotros existe en toda época. Digamos, en tal lugar, fulano, un creyente, un santo, alguien del pueblo de Dios me contó esto y lo otro. Esto es algo que ha existido siempre y a lo largo de la historia existe hoy también entre nosotros y está escrito en la Biblia. Y nosotros debemos prestar a nuestros oídos a las palabras de estas personas que declaran la verdadera felicidad de quienes se encontraron con Dios, en el cual ellos han sido ahora libres de esa desdicha. Y la verdad es que nosotros debemos escuchar esa noticia y verdaderamente tomar la decisión y cambiar nuestro destino. Y la verdad, cuando nosotros ya pensamos, ay, más tarde lo haré, pero entonces ya cuando piensa en eso, ya es tarde. Y aún así, quiero que todos ustedes vivirán de esta manera. Y quiero pues alegrarme de que se han vuelto en personas felices, que así dan gloria y damos gloria a Dios juntos. Aleluya. 바로 바울 사도는 Y el apóstol Pablo presenta la declaración del gozo de David y hasta acá donde pues el versículo que hemos leído había ponido a Abraham como ejemplo y ha venido desarrollando pues lógicamente el hecho de que lo que hace que una persona sea reconocida por Dios es su fe hacia Dios. Y la persona es justificada, reconocida y bendecida por Dios, no por sus obras, sino simplemente por creer en Él. Y con esto, así el apóstol busca sacar a la luz y corregir la idea equivocada de los judíos. Y en medio de presentar esta prueba sobre Abraham, de pronto añade también el ejemplo de David. Y es cierto que pues David lo explica, explica sobre David de una manera muy breve, pero lo presenta como un segundo modelo después de Abraham de presentarlo. Así es quien recibe de Dios la justificación. Y así toma ese hombre famoso que era David como el ejemplo y así expone y demuestra la verdad del evangelio que está proclamando. Y así que tanto en el caso de Abraham como en el de David hay una característica especial y es que David también fue justificado no por algún esfuerzo suyo, ni por su empeño, ni por alguna iniciativa propia, sino que lo recibió gratuitamente por gracia mediante la fe. Lo recibió gratis por fe, recibió gracia. Y algo que era completamente imposible, algo que no se puede hacer por uno mismo, lo resolvió gratuitamente. Y aquí puso a David como ejemplo, precisamente porque para explicar esa verdad, el apóstol tenía que exponer el evangelio a aquellos que habían cerrado sus corazones y habían tapado sus oídos. Y para explicarlo necesitaba darle una prueba que ellos pudieran entender, algo casi que pudieran ser visible para ellos. Y por esta razón presenta a David, un hombre que era verdaderamente famoso. Y si vemos a David, era un hombre muy famoso después de Moisés y entre el pueblo de Dios que fue escogido, y junto a Abraham es de verdad una persona muy famosa y pues el mayor de los reyes y el orgullo de la nación. Y todavía hoy en la bandera de Israel hay esa estrella de David y se enorgullecen de David. Además, David pues estaba grabado desde hace muchísimo tiempo en el corazón de Israel como el antepasado del Mesías que ha de venir. Era el antepasado del Mesías. ¿Y qué personaje tan grande era él? Y así ellos lo sentían. Y dicho pues en términos del mundo, la grandeza de David, o sea, era la grandeza de David, pues esa raíz tan profunda pues del favor de Dios.
y que se conectaba hacia él. Y qué figura tan grande, ¿verdad? Y cuando se pone de ejemplo una figura así, la característica que salen de él se establece como un principio general que toda la gente puede aceptar. Y así empieza por hablar de David y comienza pues la argumentación. Y primero hay que saber esto, de dónde proviene la palabra que aparece en los versículos de hoy. Y esta palabra aparece de Salmos 32, y dice así. Y es una parte en la que pues podemos ver que es idéntico a lo que hoy pues estamos leyendo. Y dice, aquel cuya transgresión ha sido perdonado, es decir, el pecado que ha sido perdonado. Y dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonado y cubierto de su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. O sea, estamos hablando de la palabra, o sea, de la persona que tiene ese corazón sincero delante de Dios. Y esta palabra aparece tal cual en la argumentación del apóstol Pablo. Y 2 versículos fueron citados, pues repartidos también en 2 versículos de esta manera y diciendo, bienaventurados aquellos cuya iniquidad son perdonados y cuyo pues pecados son cubiertos, o sea, casi son iguales. Y dice, bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Y entonces, ¿qué significa que no ha sido que a quien no inculpa? O sea, esa persona que era pecador, pero ahora en lugar de decir, sí, tú tienes pecado, cierto que tú tienes, le dice, ese pecado no tiene pecado. Y entonces, o sea, no es que le diga a esa persona que es pecador diciendo tú verdaderamente eres pecador, sino que es todo lo contrario, le dice tú no eres pecador. Y aquí está hablando de la bendición de quien recibe esta gracia, la obra de la acción de Dios. Y en el desarrollo de esta argumentación, primero aparece esta palabra que sale en el versículo 6, que dice que es atribuido justicia sin obras, o sea, que significa que sin mérito, sin que haya invertido algo, que no ha hecho absolutamente nada, pero así ha atribuido la justicia. Dice, David habla de la bienaventuranza del hombre a quien se le atribuye justicia sin haber hecho nada. Por eso, así el apóstol trae a David. ¿Y quién dijo de David? Habla de una bendición. Y esa bendición ahora ya podemos entender con claridad qué es. Y es la salvación. La salvación del pecado. Es el problema del pecado que queda resuelto. Y está hablando de ese gozo emocionante, sumamente satisfactorio de quien escapó del pecado. ¿Y quién es el único que puede recibir esa bendición? La persona a quien Dios le atribuye justicia sin que haya hecho nada. O sea, no es esa persona que se haya esforzado, sino la felicidad de aquel quien Dios le atribuye justicia sin hacer nada, sin tener nada de qué presumir. Y al final, ¿qué es lo que está diciendo aquí? Que esa persona tiene muchos pecados y aún incluso al tener esos pecados en el cual tiene que ser castigado, al contrario, a pesar de ese pecado, simplemente se le deja pasar y así es tratado como justo. Esa persona verdaderamente es una persona que seguramente tiene que recibir esa perdición y ese castigo, pero esa persona ha recibido esa gran gracia en el cual es considerado como justo y verdaderamente ha sido salvo. Y esa persona es que está completamente feliz, bendecida y emocionante y está diciendo, ay, yo no voy a morir. Siendo yo esta clase de persona, no moriré. Está hablando de la bendición que ha recibido. Y está exactamente de la bendición que aparece en el versículo de hoy. Pero entonces, si vemos en la Biblia de hoy, en la versión de la Reina Valera 1960, habla sobre la bendición, sobre la bienaventuranza. Pero si vemos en otras versiones, pues podemos ver que habla sobre la felicidad o la dicha de David. Por eso estas dos palabras se pueden usar intercambiándose la una y la otra.
Y esta bendición, si vemos en el texto original, puede referirse a ese estado de bendición, o sea, de felicidad, o sea, ese estado de felicidad, es decir, ese estado de ser bendecido. Y no se trata de la bendición de que puede cambiar en cada situación de una manera objetiva, sino está hablando de la felicidad misma y del estado de ser bendecido. Y así que esta palabra no solo se refiere al estado de estar feliz, sino que en sí misma también lleva el sentido de una pues declaración de dicha sobre la persona bendecida. Vaya, es una persona feliz. Es una palabra que contiene íntegramente el sentido de una proclamación de felicidad, igual que de una persona bendecida. Y por eso cuando lo vemos, esta palabra está hablando sobre del estado de la felicidad y también del estado de la bendición. Y está diciendo, yo he sido bendecido. Y esto es lo que pues está diciendo y es lo que una persona bendecida puede decir, soy gozoso. Y es una frase que abarca esta declaración. Y así que Pablo trae esta declaración de felicidad, de gozo que hace David y la presenta como prueba. Y dice, David hizo aquella declaración de felicidad. Y aunque parece dicho de tercera persona, el apóstol Pablo lo está diciendo sobre sí mismo. Y está diciendo aquello que uno pues declara, proclama y difunde como sí mismo. Yo soy hombre feliz. Soy bendecido. Y el apóstol Pablo trae esa declaración y dice, miren, este creyente representativo, este hombre de Dios representativo, David, a quien ustedes conocen bien y tienen por pues grande, orgulloso de su nación, dijo esto. Pero ¿qué es lo que David está diciendo? ¿Y por qué pues hace esta declaración de felicidad? Y es precisamente porque su pecado no le fue contado como pecado, sino que fue perdonado. Y David descubrió el hecho de que Dios había cubierto su pecado. David experimentó la gracia de Dios de una forma verdaderamente desgarradora, en carne propia, en el mismo lugar de los hechos, y lo entendió con toda claridad. Y si vemos especialmente en el famoso Salmo 51, que es llamado el Salmo de la contrición y el Salmo del arrepentimiento, este contiene, pues aparece de manera detallada y íntima e intensa ese arrepentimiento. Y la situación era que David había cometido un gran pecado y cometió adulterio con Betsabé y luego mató a su esposo para poder quedarse con ella. Y esto fue descubierto por el profeta Natán y vino y le dijo, Rey, tú has pecado. Y ante esto David cae por completo y confiesa su pecado. Y con corazón contrito totalmente delante de Dios, sin decir esto o aquello, o sea, sin excusarse, él se derrumbó por completo y confesó como tal, aferrándose ante Dios y clamó con toda intensidad, diciendo, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mi rebelión. O sea, está clamando con todo fervor. Y lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Está pidiendo que lo lave. Diciendo, ¿por qué? Es decir, puesto que, porque yo reconozco mi rebelión y mi pecado está siempre delante de mí. Está diciendo, yo no niego mi pecado, este pecado que siempre me persigue, este pecado que yo he cometido está aquí. Y este pecado que jamás podría decir que desconozco, este pecado que no se parece, lo sé. Y dice, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos.
Está diciendo, yo he pecado contra ti y este hecho lo conozco bien y por eso cualquier cosa que tú juzgues, tu juicio es correcto. Diga lo que digas, tú tienes razón, eres justo. Y cuando tú me juzgues, no importa lo que tú vayas a dictar, cualquier cosa que dictes, será sin mancha alguna y bien juzgarás. Y la verdad es que yo lo puedo aceptar. 무엇이든지 당신이 Y júzgame según lo que tú pues dispongas, según lo que tu justicia permita, conforme a tu rectitud, júzgame, pero sálvame. 그래서 여러 절이 지나간 다음 Y así luego de varios versículos, en el versículo 10, y tras haber pues expuesto esa larga súplica, dice, crea en mí, oh Dios. O sea, cuando dice en mí, no solamente pide el perdón, sino va más allá, da un paso más y dice, crea en mí un corazón limpio, un corazón, o sea, puro. O sea, pide que ponga dentro de él un nuevo corazón en su interior y se renueva un espíritu recto dentro de mí. 나를 주 앞에 Y continúa diciendo, no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu 주의 구원의 즐거움을 내게 y vuelve el gozo de tu salvación. 구원의 즐거움을 내게 O está diciendo, devuélveme el gozo de la salvación 회복시키라 나를 y tu Espíritu noble me sustente. Y dice, y así enseñaré a los transgresores tu camino y los pecadores se convertirán a ti. O sea, hasta predicaré, 전도자 되겠습니다. hasta me convertiré en predicador. 그동안 얼마나 괴로운 Pero entonces podemos saber cuánto sufrió durante todo este tiempo y cuán pues tan duro fue ese golpe y cómo suplicó en rodillas delante del Señor. 정말 Y así 이러한 복합적인 하나님의 은혜를 clamó con toda intensidad y pidiendo esta gracia de Dios tan completa y multiforme. Y lo que él comprende era esto, que Dios y solo Él puede lavar todos sus pecados 모든 죄를 y puede lavar todos los pecados que ahora había cometido, incluso todos los pecados anteriores. Y no solo eso, 자체를 sino que Dios puede limpiar su alma misma, su corazón. 그러니까 죄만 없애고 Y es decir, no es que se trata simplemente de quitar solo el pecado 범죄를 한 그 도구 y dejar tal cual el instrumento, o sea, el cuerpo que comete ese pecado, sino que le está diciendo que lo puede limpiar a él y todo lo injusto de él, 말하자면은 o sea, su pues pensamiento, 험한에 관한 생 que todavía quiere pecar y su potencial de comentar ese acto, o sea, ese pecado sigue dentro de él. Y está diciendo que Dios descubrió y quitó todo esto dentro de mí. O sea, no está diciendo solamente que Dios dice, ay, tus pecados han sido perdonados, entonces vete tranquilo y lo deja para que siga pecando. No es eso, sino que Dios también dispone delante de él, o sea, crea delante de David un corazón, o sea, en el corazón de David un corazón puro y saca de él toda la culpa por la cual era pecado y lo salva. Y no solo eso, sino que salva a esa persona de todo el dominio del pecado que podría seguir siendo esclavizado. Y David sabía esto y él quedó completamente asombrado. Por eso David, ante todo, tiene esto de una sola vez en su pensamiento. Y era esto. Y el apóstol Pablo lo sacó y luego lo mostró de un solo golpe. David proclamó que él, que tiene fe y el que tiene fe es bendecido. Se presentó a sí mismo como alguien que canta su propia felicidad. ¿Y por qué es feliz? Porque es bendecido. ¿Por qué? Porque siendo él quien cometió un gran pecado, la misericordia de Dios se derramó tal cual sobre quien depende de él y la gracia le fue concedida a esa persona. Aleluya. 죄인인 다윗의 Y todas las acciones del pecador, que era David, su iniquidad fue perdonada y también estos grandes pecados también fueron cubiertos. 또 그뿐만
Y no solo eso, Dios no quitó pues en su corazón únicamente la culpa y ahí terminó, sino que perdonó la situación misma que arrastra, pues que esa razón, o sea, su naturaleza caída que lo arrastra al pecado. 그것을 저 사람 Y al ver esto, no dijo a esta persona se le quitó ese pecado, pero sigue siendo pecadora. No le dijo de esta manera, sino no lo considerado pecador. 이렇게 부패한 Y incluso 있는데요. y diciendo, ay, pero yo tengo ese corazón tan corrupto, 죄라고 pero Dios incluso así, Él no lo declaró como pecador. 의롭다. Y así Abraham de la misma manera fue justificado 아브라함은 de la misma manera, y lo habíamos visto la semana pasada, pero porque fue justificado, o sea, de qué manera Él fue justificado solo por fe. Lo recibió solo por fe, sin que considerara ninguna otra condición, sino solo por fe. 무슨 믿음을 갖고 ¿Y qué fe tenía Él? 하나님은 Precisamente era esta: Dios cumplirá sin falta lo que ha prometido. 세상을 말도 안 된다. Y el mundo pues miraba esto como algo absurdo y puede serlo así, pero él tenía esa fe. Dios seguramente cumplirá su promesa. Y esa era la fe que tenía Abraham. Y después de aquí, ¿qué pasa con David? David también fue justificado y también recibió esa justificación. ¿Y qué fe tenía él? Él tenía esa fe. Yo soy un pecador que merece morir, pero Dios no me dejará ir a la perdición, sino que me salvará. Esto era lo que creía. 바로 이제 이런 아브라함과 다윗의 예를 들면 Y aquí poniendo el ejemplo de Abraham y David, el apóstol Pablo muestra claramente este hecho en Romanos. Y las dos figuras más famosas en la historia de Israel, y en el caso de que estos dos hombres que pueden representar por completo a la nación de Israel, su cultura y toda la herencia religiosa, está diciendo que es lo mismo. Hay un punto que en ambos coinciden. Y es que fueron justificados por fe, fueron reconocidos por Dios por fe. Entonces, si en la historia de Israel no vivieron solo estas dos personas y estos dos hombres famosos llegaron a hacerlo así, ¿no habrá también muchos creyentes en la época del Antiguo Testamento que no conocemos, que no fueron puestos pues como ejemplo? Y muchos de ellos fueron justificados, y entre todos se trajo a Abraham y habló de David, pero no habrá muchos creyentes aún, pues que no, pues de la misma manera que ellos fueron así. Sí, todos ellos de la misma manera fueron reconocidos como justos, no lo fueron por la fe. Aleluya. Y está diciendo que es un principio general. Esto es lo que está diciendo, es un principio general, es ser justificados por fe. Y aún así, por más pecador que uno sea, y en vez de decir, ay, yo voy a intentar por mi cuenta y esto y lo otro, pero entonces si esa persona dice y depende de Dios diciendo, sálvame, tú ciertamente me salvarás, creo que tú me salvarás, a esta persona será salva. Y entonces, ¿por qué Dios salvará a este tipo de personas que declaran diciendo, Dios sálvame? Y la verdad es que no podemos decir simplemente, porque tú estás suplicando, ay, pobrecito, tú te voy a salvar. O sea, no podemos ver esto de una manera tan superficial. Pero Dios tiene una razón para salvar a ese pecador, y esa razón es por su Hijo. Y aunque se trate de gente en la antigüedad que clame diciendo, sálvame, como en el caso de David, pero la razón por la cual Dios recibió a este pecador es por su Hijo, en el cual Él enviaría más adelante. Y su Hijo ya estaba destinado a venir al mundo y a morir por los pecadores del mundo, para quitar el pecado del mundo. Y Dios ya lo había determinado. Cristo tendrá que morir. Y así que, contando con que el Cristo que vendría, y estando ya pues todo preparado, y pues de que Él enviaría, pues por eso Dios recibió a Abraham y también recibió a David. Y aunque todavía no había venido en ese tiempo pues al mundo, todavía pues tomó a Jesús como pues prenda, o sea, como rehén, por decirlo así.
porque sabía de que Jesús ciertamente iba a venir y de esta manera pues le concede de antemano la justificación y así pues en su lugar pues los salva. Y así les da el perdón y así los proclama que no tienen pecado de antemano. Pero delante de nuestro Dios, sin esta fe, Él me perdonará. Sin fe, jamás podemos ser aceptados por Dios. Y nadie podrá lograr llegar delante de Dios con esa idea, ay, voy a pues, ser salvo por mi propia fuerza. O sea, eso no es algo que podrá hacer. Y la distinción entre el justo y el malvado jamás puede distinguirse por su propio esfuerzo. E incluso la persona que menos puede recibir la gracia de Dios es esta, la que no admite que es pecadora. La que afirma que no tiene pecado o que actúa como si no la tuviera. Y en este mundo está lleno de personas como estas. Y puede que uno mismo también haya vivido y hablado de esta manera por muchos años en su vida. Pero por más que uno diga que no tiene pecado, no significa que no tenga pecado. Por mucho que alguien afirma que de no tener pecado, no hay nadie que no vaya a ser arrojado al fuego del infierno. Y quien dice que no tiene pecado sin falta va a ir al infierno. ¿Por qué? Porque no admite el propio pecado que ha cometido. Y esto mismo es negar algo enorme, y es la existencia de Dios y todo lo que Él es. Y en cambio, cualquiera que conoce su pecado se lamenta en esto, sufre en esto, y la verdad tiembla de miedo y pensando en caer en el infierno. Y está completamente atormentado por el dolor de saber cuán sucio y cuán vergonzoso es esto. Pero entonces extiende su mano y dice, perdóname, Señor, yo la verdad no tengo ninguna esperanza, pero yo merezco ir completamente al infierno. Pero Dios, sálvame, no tengo esperanza, sin ti no puedo hacer nada. Pues sálvame, por favor, sálvame la vida, sálvame, perdóname. La persona que ciertamente suplica con todo fervor, ¿qué hará Dios? David ha testificado, Dios lo salvará. Y cuando una persona pide misericordia delante de Dios, sálvame, soy pecador. Delante de tuyo, la verdad, soy un completo pecador, sálvame. ¿Qué es lo que tiene? ¿Qué es lo que está pensando esta persona? ¿Qué tiene en la mente esta persona? Cuando dice, sálvame, lo que tiene dentro de su cabeza es esto. Dios, tú tienes de sobra el poder para salvar a esta persona. Tienes el poder para salvar a esta persona. Y lo segundo, esa persona está convencida de que Dios es quien concede gracia al que se arrepiente, al que de verdad vuelve atrás. Y lo que esa persona tiene en mente cuando dice Dios sálvame es Dios es misericordioso, bueno y compasivo. Y por eso es aquel que no dirá, no dirá que desconoce este corazón contrito, arrepentido, que verdaderamente se arrepienta, que admite su pecado, que admite su maldad y que suplica ayuda, sino que es todo lo contrario. Él es aquel que jamás declarará a esa persona, rechazará la gracia a esa persona. O sea, cree en la misericordia de Dios, diciendo, Él es así. Pero en cambio, decir, yo no tengo pecado, yo no tengo ninguna culpa, en cualquier lugar, esa persona será completamente orgullecida de esto. Y entonces incluso dentro de la iglesia vendrán y si hay un problema y dirán, ese no es mi problema, la otra persona lo hizo. Y esto es algo que yo he visto en mi propia vida y el rostro de todas esas personas, la verdad, vienen en mi cabeza. La persona que dice que no tiene pecado no se le puede conceder gracia. ¿Por qué?
Porque al hacerlo, esta persona no está reconociendo la existencia misma de Dios, no reconoce que Dios está vivo. ¿Por qué? Porque sin falta hay que recibir castigo. Si hay pecado, se debe recibir el castigo. Pero actuar como si no fuera, o sea, que si no necesita recibir ningún castigo, es lo mismo pensar que no hay ningún juez. Es menospreciar la existencia de Dios. Ay, es decir, y la persona que dice, ay, pase lo que pase, ay, pasará lo que... Ay, pero entonces, ¿acaso el infierno? Ay, yo no voy a terminar en el infierno. ¿Acaso yo? Pues yo no voy al infierno y hay tanta gente, pero toda esa persona irán al infierno. Claro que sí. ¿Por qué? Porque todos no se arrepienten. El que no se arrepiente, que aquel que no admite su pecado, todos van a ir al infierno. Y así, con ese pensamiento diciendo, ay, pero toda la gente pues se perecerá. Y aunque hay pues en ellos, pero entonces luego de pensar, ay, como yo no he sido atrapado, entonces como yo no he sido atrapado por el por la ley, entonces todo acabará. Entonces como ahora no me está pasando nada, todo acabará. Pero esto mismo es menospreciar la justicia suprema de Dios, el Creador, que gobierna el mundo eterno, que hizo y sostiene el mundo eterno, la justicia que mantiene el orden del mundo. Es decir, ignora por completo la ley suprema entre las leyes, la verdad del universo. Está diciendo, ay, ¿dónde existe Dios? Ay, Dios, ¿dónde está Él? Es negar a Dios mismo, negar que Dios es el juez. ¿O acaso decir, ay, ¿acaso Dios me va a venir? Pues me reconocerá en medio de la multitud. Está considerando a Dios como alguien torpe. Ay, Dios no es agudo, simplemente no me tendrá a mí en cuenta. Y esta persona es alguien que ignora el mensaje claro que Dios ha puesto dentro del corazón de todas las personas. Y Dios también, hacia los incrédulos, también hacia esos incrédulos ha puesto diferentes dispositivos para que Dios pueda comunicarse con ellos, para poder ayudar el alma de ellos y para ayudar a todas las personas. Y tenemos que saber que hay un acercamiento que Dios toma por iniciativa propia, manteniendo la comunicación con esa persona, extendiendo y tendiendo la mano para salvarlos. Y a pesar de esto, esa persona está menospreciando ese llamado de Dios. Y este era precisamente el problema de los judíos. Y los judíos pensaban así. Y lo que ellos no sabían era eso. Entre el pueblo habían creyentes sinceros. Habían esos verdaderos personas sinceras que habían descubierto que no habían tenido pues ninguna esperanza, que como habían comprendido la condición humana y que entre ellos tenía ese deseo de recibir, de pedir la misericordia de Dios. Pero los rabinos y los líderes religiosos insistían que la persona puede ser santificada mediante la ley, cumpliendo y pues ciertas leyes. Y así era como ellos afirmaban, y así ellos forzaban a las personas, enseñaban de una manera forzada, imponiendo al pueblo una idea completamente equivocada, como si fueras que si pueden ser por su propia fuerza, por su propia fe, con su propio esfuerzo. Y por eso aparece esta palabra cuando el Señor pues miraba a los fariseos y los escribas, decían que ellos cerraban la puerta del reino de los cielos, ni ellos entraban ni dejaban entrar los que deseaban entrar. Y cuando ellos predicaban y esa persona al ser predicada se convirtió en una persona peor antes de ser predicado. Y como se mete completamente en la religión, se vuelve peor que un incrédulo. Y esto se debe que los rabinos judíos consideraban justicia esa religiosidad externa y lo forzaban que lo creyeran. Y si vemos ahora en la iglesia, también hay personas así y quizás esa idea de una manera poca o grande, esos pensamientos persisten dentro de nosotros. Y piensa, ay, asistir a la iglesia, ya tengo asegurada la salvación. Es un método para ser asegurado, pues, la salvación. Y piensan que, pues, asistir a la iglesia en sí mismo cumple un requisito para ser salvo.
Pero tenemos que saber que la persona no puede ser salvo por ir a la iglesia, no puede salvarse mediante algún patrón de vida religiosa. Pero entonces ustedes saben cómo esa persona puede ser salva. Esa persona no debe tener ningún pecado, no debe cometer pecado. Y segundo lugar, todo pecado ya cometido debe ser eliminado por completo. Todo lo que existe tiene que quedar como si no existiera, deshecho, anulado. Pero ¿cómo puede ser esto posible? Es imposible. 이것 때문에 구원을 받을 수 Y por esto no puede recibir la salvación. Y encima de esto, aunque solo así se puede recibir la salvación, no solo esto lo que tiene que ser, es que la persona no puede dejar de pecar, porque su naturaleza es pecadora. Por eso no puede lograr esa salvación. Entonces, ¿cómo va a una persona a ser salva por solamente asistir a la iglesia? Jamás será salvo. Pero hay unas personas que vienen, recurren a sus logros, dirán y diciendo, yo llegué en ese tiempo que creí en Jesús, hice esto, fue el líder de lo otro y lo otro, y piensan que con esto, la verdad, podrán pasar y ser salvos, pasar de largo. Pero tenemos que saber que es una idea completamente equivocada. Debemos quitar dentro de nosotros esos pensamientos de pensar de ser justificados por las obras. Nosotros no sabemos, tenemos que saber que nosotros no podemos ser salvos por nuestras acciones. Pero entonces, queridos hermanos, ¿por qué estamos sirviendo a la iglesia del Señor? ¿Por qué servimos a la iglesia? ¿Ustedes por qué sirven a la iglesia del Señor? ¿No dicen ustedes que han sido salvos? Es precisamente por eso, porque nosotros hemos sido salvos, recibimos y nosotros recibimos la oportunidad de ser ciudadanos del cielo y así nosotros podemos tener dentro de nosotros esa oportunidad de servir al Señor. Ya que nosotros hemos sido salvos, la verdad estamos llenos del Espíritu Santo, llenos de la convicción con un nuevo espíritu. Cuidado, así nosotros cuidándonos por el Espíritu Santo, siendo transformados todos los días para así parecernos más a Jesús. Y en esta situación damos gloria a Dios y hacemos todo lo posible para así empeñarnos en la iglesia y servir en la iglesia. ¿Y por qué hacemos esto? Porque nosotros hemos sido salvos, porque yo he sido salvo. Es prueba de que yo he sido salvo. Y la verdad no asistimos a la iglesia y no servimos a la iglesia, no para que nosotros seamos salvos, sino porque hemos sido salvos, porque fuimos salvos. Y porque nosotros servimos a los otros santos, y aunque el mundo no lo conoce, porque nosotros servimos a los demás, porque nosotros hemos sido salvos. Por eso, la persona obsesionada con los logros religiosos es alguien que no tiene convicción. Es porque desea cubrir algo, porque no tiene la convicción, no sabe si verdaderamente ha sido salvo, porque no ha nacido de nuevo. Porque no ha nacido de nuevo. Porque conserva tal cual el aspecto del viejo hombre, del incrédulo. Y por eso busca llenar esto solamente exteriormente. Y por eso intenta infiltrarse una y otra vez con los santos, y aunque ellos no son santos, intentan de serlo. Y además, los que no tienen temor del pecado, ¿qué son? Son los que podrán, como excusa, que no sabían que eran pecadores. Esas personas ya tienen planeado dentro de ellos más adelante, en el momento en el que sean acorralados al final, ellos dirán, pero yo no sabía. Y ellos verdaderamente alegarán el hecho de que ellos no sabían que eran pecadores. Y dicen, pero esa no era mi intención. Y luego llega y toman la culpa del otro, de la otra persona y dice, pero tú hiciste tal y lo otro, pero yo no sabía. Pero seguramente esa misma persona sabe mejor quién es esa persona. ¿Por qué? Porque ya al cometer eso sabe que eso es un pecador. Por eso él mismo sabe bien lo que está haciendo. Y sin embargo, en el mundo, estas personas se engañan a los demás diciendo, pero yo no hice esto, pero tú hiciste aquello. Pero entonces justamente este tipo de personas que conoce que son tan pecadores son los que realizan esas acciones. Y eso mismo, no solo yo, sino con todos nosotros, venimos descubriendo y sufriendo, padeciendo eso mismo que es la naturaleza humana caída.
Hemos descubierto esto y aún así seguimos viviendo. La salvación es ser redimido. El que no se arrepiente no puede ser redimido. Alguien tiene que recibir su pecado en su lugar y por eso Cristo tiene que llevar mis pecados. Y yo tengo que hacer que Él se lleve mis pecados. ¿Y cómo hacemos esto? ¿Cómo se ocurre esto? Es que yo, alguien que no tiene pues nada, que no puede labrar su propio destino, pero se entrega a sí mismo en las manos de Él. Confía su futuro a Él. Pero entonces, si esa persona dice que no tiene pecado, entonces no está entregando el pecado en las manos de Él. La persona que no admite su pecado, no pide ayuda a Dios, no confiesa su pecado. Y aunque está en esa crisis extrema, su vida de vida o muerte no tiembla y no puede salvarse. El arrepentimiento es anhelar con toda intensidad que Dios me salve, que por eso le confía mi pecado y luego fuego es aquel que juega su destino a Dios diciendo, ay, de todos modos voy a morir acá, pero Señor, recíbeme. Si no me recibes, voy a morir incluso de todas maneras. Pero entonces, ¿por qué? ¿Con qué fundamento hace el ser humano algo así? ¿Con qué fundamento pues se puede hacer semejante petición? En la antigüedad, aquellas personas, los creyentes del Antiguo Testamento, pues no conocían por completo el sacrificio de Jesucristo, pero pues parece que en lo intuitivo, a través del sistema de sacrificio, pues aunque no sabían por completo, sabían pues en cierto sentido de que vendría el Mesías, de que tomará todo su pecado. Y aunque no sabían con exactitud esto, sabían que Dios algún día, mediante su propio método, pues conocerían pues eso. Les concedería la gracia. Pero si vemos hoy en día cómo es, conocemos al que nos salva, que es Jesucristo. Conocemos a aquel que salva al mundo. Él destruirá mi pecado, pues lo perdonará y lo llevará. Es aquel que cree el poder y su voluntad. Que Jesucristo es la fidelidad de Dios y que es la misericordia de Dios. Y hoy nosotros conocemos esto y creemos esto. Señor, perdona mis pecados. Señor, Jesús, recíbeme. Pero la persona que no acepta su pecado, que no conoce esto, pues puede admitir diciendo, ay, pero yo hice esto por el bien común o hice por el bien social. Pero queridos hermanos, nuestra iglesia ha experimentado muchas veces esto. Pero es una mentira que ellos hacen para poder llenar satisfacer su propia codicia. Y piensa que con la gente, pues ellos pueden pues engañar a la gente, Dios también podrá ser engañado, pero no es así. Pero esto es un acto que rechaza la gracia de Dios. Podemos encontrar el apóstol Mateo, y Mateo era un recaudador de impuestos, y en esa sociedad, en la clase, pues de todas las clases de las personas, era la más despreciada, y pues en la sociedad era la persona pues más despreciada, y sin embargo cuando Jesús los llamó, los siguió sin decir nada. E incluso trajo a sus propios colegas para atender al Señor. E incluso disfrutó pues en ese tiempo que estuvo con Él y apreció ese tiempo. Y era un hombre que no tenía palabras, o sea, era una persona callada, pero usó toda su vida por el Señor. Y cuando el Señor los llamó a ese pecador, lo siguió sin ninguna otra palabra y Él sirvió hasta el momento en que murió. Porque era una persona feliz. Y precisamente en esta palabra, en Salmos 51 que habíamos compartido anteriormente, y si vemos en la mitad, dice, en maldad he sido formado, es decir, un problema más de la raíz, nací del pecado. Y dice, en pecado me concibió mi madre, he aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio, o sea, seré completamente limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido.
Aleluya. 얼마나 괴로워했는지 Entonces podemos ver cuánto sufrió y cuánto anheló recibir esa expiación 것까지 y cuánto deseó ser resuelto hasta lo más profundo. 이렇게 하나님 원하시는 Y así comprendió lo que Dios deseaba y era ese corazón de arrepentimiento. Y por eso dice, porque no quiere sacrificio, 예배 교회 다니는 거 o sea, no lo exterior, o sea, el culto, ir a la iglesia o las cosas así, pero dice, ¿acaso me salvaré por ofrecerlo todo? Pero el Señor no se complace en el holocausto, o sea, en esas cosas. Y el sacrificio que Dios pide es el espíritu quebrantado, el corazón dolido, contrito que se arrepiente, a quien con el corazón herido extiende la mano, clamando delante de Dios y corre hacia Él. Dios no lo desprecia. Aleluya. Queridos hermanos, ustedes y yo somos personas perdonadas, que no estamos en la perdición, sino que somos personas que Dios ama. Jesucristo, nuestro Señor eterno, Él nos justificó delante de Dios, murió por nosotros y nos ha dado la vida. Y queridos hermanos, como Abraham y como David, espero que ustedes crean en la justicia de Dios, en su misericordia, y deseo que en el nombre de Jesús que sean personas felices que dependan en la fe, en Él, por la fe. Y ruego en todo corazón que ustedes y yo demos gloria al Señor en toda nuestra vida y estemos llenos de ese gozo de servirlo a Él. Y no olvidemos el hecho de que somos pecadores, y deseo en el nombre de Jesús que mientras estemos en la tierra podamos compartir el Evangelio con amor. Oremos en esta hora. En esta hora, cuando oremos, digamos: Dios, soy pecador, no tengo más que depender en tu misericordia, no puedo más que apoyar, pues dependerme en tu omnipotencia. Lo único que yo puedo tener dentro de mí es ese corazón que depende de ti. Oremos todos juntos. 도와주시옵소서. 우리를 역사하시고 도와주시옵소서. 주여, 우리의 모든 죄된 마음을 속하여 주옵시고 가져가 주옵시고, 모든 죄책과 또 모든 우리의 안에 있는 더러운 본성을 제하여 주시고 새 심령을 심어 주시옵소서. 하나님 아버지, 오늘 말씀 들은 우리 성도들 다 도와주시고 Padre Dios, ayuda a todos nuestros miembros que han escuchado tu palabra el día de hoy y cúbrelos de tu gran gracia. Y por tu gracia, por la gracia de nuestro Cristo, 죄를 가져가신 모든 은혜를 인하여 오늘 우리가 nosotros pues podemos vivir el día de hoy porque has quitado todo pecado entre nosotros, y te damos gracia y te glorificamos. Y haz que todos nosotros hasta el último momento te podamos servir a ti y darte toda gratitud que nos has salvado. 예수 이름으로 기도하옵나이다. Y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. 우리 자리에서 일어나서 Todos de pie y vamos a alabar. 모든 걸 알 순 없어도 나 당신을 알고 있어요. 모든 걸 볼 순 없어도 나 당신을 볼 수 있어요. 다 이해하진 못해도 나 당신을 믿고 있어요. 무엇
하나 할 수 없는 나 당신만 보고 있어요. 당신은 나의 선한 목자, 당신은 내 유일한 자라. 나의 영혼의 기쁨과 내 눈물의 주인, 내 처음과 마지막. 당신은 나의 빛과 구원, 당신은 내 유일한 보물. 나의 옷값을 깨뜨려 예수 사랑합니다. 전부를 주신 사랑. 모든 걸 알 수 있어요. 모든 걸 알 수는 없어도 나 당신을 믿고 있어요. 무엇 하나 할 수 없는 나 당신만 보고 있어요. 당신이 나의 선한 목자, 당신은 나의 선한 목자, 당신은 내 유일한 사랑. 나의 영혼의 기쁨과 내 눈물의 주인, 내 처음과 마지막.
당신은 나의 빛과 구원, 당신은 내 유일한 보물. 나의 옥합을 깨뜨려 예수 사랑합니다. 전부를 주신 사랑. 하나님의 영광 돌립시다. Demos gloria delante de nuestro Señor. 이제는 Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos los miembros que han rendido el culto y en todos los verianos por todos los siglos. Amén. 자, 우리를 받아주는 하나님 앞에 감사의 박수 올려주십시오. Demos gloria delante de nuestro Señor que nos ha recibido el día de hoy. Queridos hermanos, gracias